Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de corrientes contemporáneas de la educación. El día de hoy estamos terminando este parcial. Ya estás muy cerca de terminar con tus estudios, por lo que quiero felicitarte por llegar hasta allá, por el esfuerzo que has realizado semana a semana, día con día, hora con hora, porque estar hasta acá es súper importante. ¿Ok? Entonces, en esta parte, yo te quiero, pues más que felicitar, da esta clase a motivo de cierre para que tengas esas herramientas que vamos a utilizar a lo largo de nuestra profesión pedagógica. Recuerda que no somos docentes, que somos pedagogos, ¿sale? Y que existen corrientes contemporáneas dedicadas a la educación que sí están encaminadas a la docencia por funciones, pues meramente propias y naturales de nuestro quehacer pedagógico en este país, al que nosotros tanto queremos y al que nosotros tanto apreciamos. Así es que vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que aunque es la última y es muy cortita, es muy rica en conocimiento. Así es que vámonos con el tema del día de hoy, que se llama Desarrollo del Pensamiento Crítico. Ya llegamos a la unidad número 8, a la unidad final. Si esto fuera Mario Bros, estamos a punto de pelear con Bowser. ¿Sale? Entonces, desarrollo del pensamiento crítico. ¿A qué nos referimos? Vamos a citar primero qué es el pensamiento crítico, ¿no? Es este proceso que ayuda a organizar u ordenar conceptos, ideas y conocimientos. Repito, el pensamiento crítico es este proceso que ayuda a organizar, ordenar conceptos, ideas o conocimientos. Y te lo dejo en rojo. ¿Sale? Proceso, proceso. Es la parte importante que quiero que te lleves, que resaltemos. Este tipo de pensamiento, el pensamiento crítico, se tiene una utilidad, una función, un uso. Se utiliza para llegar de la forma más objetiva a la postura correcta que debería uno tener sobre un tema, a lo políticamente correcto. ¿Ok? La palabra, la palabra pensar proviene del latín, significa, o esta palabra pensar viene también de pendere, otro vocablo latino, que significa colgar y pesar, colgar y pesar, en el sentido de colgar dos pesos en una balanza. Y la palabra crienin viene del griego, no es un vocablo latino, se puede traducir como separar. Entonces, de tal manera que el pensamiento crítico es una acción, de acuerdo a su etimología, de colgar y pesar dos elementos racionales o o separarlos para pesarlos, dependiendo el caso. Estos dos términos nos van a ayudar con la definición de pensamiento crítico, el cual podemos entender ya literalmente de manera conceptual como lo siguiente. Dame 2 segunditos. Un proceso cognitivo, racional y reflexivo, ¿sale? Que implica analizar la realidad, ahí lo tenemos, separada de nuestros sentimientos y prejuicios. Qué importante es tener desarrollado este tipo de pensamiento crítico, ya que al liberarnos, ¿ok? Al liberarnos y al liberar nuestra mente de sentimientos y de prejuicios, estamos tomando una determinación o una decisión con base en la racionalidad. Tener un pensamiento crítico implica que seamos objetivos al momento de analizar. La evaluación de la realidad por medio del pensamiento crítico se puede realizar por diversos métodos como la observación, la experiencia, el método científico, etcétera.
Continuamos. Los expertos recomiendan que para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, habría que adoptar una postura desde este tipo de corriente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Identificar los argumentos a favor y en contra del tema. Reconocer cuáles de ellos, cuáles de estos argumentos a favor y cuáles argumentos en contra son prejuicios. ¿Ok? Evaluar y verificar las fuentes de información. Y por último, comenzar con el análisis. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el pensamiento crítico? ¿Sale? De entrada hay que saber y hay que reconocer que el pensamiento crítico debe de ser estimulable o estimulado, pues. ¿Sale? Hay que sumergirnos en diversos ámbitos culturales que sean ricos, vastos y sobrados, leyendo una gran variedad de libros, viendo películas de cine de autor para poder entender el mensaje correcto y que no sea un asunto meramente comercial de disfrute, goce o entretenimiento. Y bueno, informándonos de tal manera que lleguemos a formar un pensamiento propio en vez de simplemente aceptar lo que dice la sociedad. El pensamiento crítico nos permitirá abrir la mente, cambiar como personas y hacer que nuestro cerebro crezca porque estamos desarrollando áreas cognitivas. ¿Sale? Entonces, en este sentido, pensamiento crítico se vuelve una herramienta del pedagogo. ¿Sí? Seguimos. ¿Cuáles son las ventajas del pensamiento crítico? Tomar decisiones correctas. ¿Sale? Resolver problemas en situaciones que se consideran extremas. Bajo este parámetro, el pensamiento crítico ayuda a decidir cómo vamos a actuar en un momento determinado, en donde nuestra moral y ética nos atormentan con miles de preguntas. ¿Sale? Es salirnos de esta caja de la realidad, como vemos ahí en la imagen. ¿Sale? Es dudar de lo aprendido, es dudar de lo que se puede hacer, ¿sale? Y de lo que hasta dónde se puede llegar. Una de las características de alguien que tiene el pensamiento crítico es este cuestionamiento y este constante cuestionamiento de lo establecido. Alguien que tiene inclinaciones naturales hacia el pensamiento crítico cuestiona todo lo que ya está establecido. ¿Sale? Tiene un interés natural curioso por saber por qué estas situaciones se realizan de esta forma y por qué no se pueden realizar de otra forma. Una persona que comienza a cuestionar todo o que se comienza a cuestionar en ámbitos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, educativos, etc., etc., administrativos, etc., comienza a reflexionar sobre los resultados que obtiene en su búsqueda de conocimiento, porque ella está aprendiendo de lo que hay bajo parámetros. Eso le ofrece un bagaje más amplio. ¿Ok? ¿Qué es este cuestionamiento de lo establecido? Para que una persona sea curiosa debe de haber existido una estimulación desde pequeño, se hace desde niño. Nos vamos a quedar con esta imagen. En esta estimulación de niño, lo que debió de haber aprendido o lo que debió de haber, lo que le debieron de haber enseñado, es que no está mal preguntar ni tener un carácter inquisitivo. ¿Sale? ¿A qué me refiero? No está mal decir, oye, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede el otro? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no se hace de esta mejor forma? ¿Sale? Bueno, porque así se hace, porque así esto, porque así lo otro. ¿Sale? Sino que se le empuje a que cada vez que tenga una duda, lea, se informe constantemente para que sepa por qué se realizan este tipo de situaciones. En cuanto al cuestionamiento de todo lo que está establecido, podemos dar a manera de ejemplo
alguien que busca otras soluciones a las que pues normalmente ya está resuelto. ¿Cómo puede suceder que en alguna política de Estado actuemos de la siguiente forma? Pero ¿por qué no podría hacerse de otra forma? No sé, hoy es 8 de marzo y se me ocurren los derechos de la mujer. Ejemplo, ¿por qué llevamos años queriendo que la mujer tenga los mismos derechos y por qué no nos centramos en el desarrollo de derechos en específicos de la mujer para que pueda acceder a mejores oportunidades de desarrollo? Es un ejemplo. Continuando con el cuestionamiento de lo establecido, tenemos otra característica nombrada, la que hace que la sociedad progrese al igual que el pensamiento humano, ya que nos ayuda a reflexionar sobre lo que ya hicimos y a ver si socialmente pues, nos ocurre o nos da un beneficio o no. ¿Sale? ¿Por qué no podemos afirmar que hasta para la tecnología los seres humanos tenemos beneficios? ¿Sale? El pensamiento crítico nos ofrece beneficios, más allá de analizar la realidad de cada cosa, podríamos traer el caso de un inventor que crea un software y año a año reflexiona sobre su invento y va realizando modificaciones. De esta manera podríamos trabajar en la educación, la administración, en la contabilidad, pero no, lo impuesto, lo instituido, lo institucionalizado no nos permite llegar a este desarrollo de lo establecido. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, pues el pensamiento crítico tiene que cumplir con ciertos requisitos. No se podría, repito, no se podría afirmar que el pensamiento casual es un tipo de pensamiento crítico, ya que implica un tiempo de maduración, de reflexión, no puede surgir así de la nada. ¿Ok? No se considerará un pensamiento como crítico si este no cumple con las características ya nombradas, que tenga que ser verdadero, éticamente justo y correcto, sin prejuicios y sin sentimientos. Seguimos con las diapositivas y atentos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Ok? Que sea claro, que exista una claridad en el pensamiento. Anótale aquí. Te lo dejo en rojo. Que exista una claridad en el pensamiento. Nos referimos a que una persona que ha consumido drogas o alcohol en grandes cantidades podría decir, podría decir o alegar estar en otro nivel de conciencia. Podría argumentar todo lo que quiera, pero no tendrá este tipo de pensamiento, ya que el resultado de todo lo que consumió le quita una variable importante que es la claridad mental. ¿Sale? Que está desarrollando pensamientos desde un estado de alteración de los sentidos. Percibe la realidad de otra forma y para tener claridad mental yo debo de percibir la realidad desde la naturaleza. Ahora bien, vamos a observar cuál es la importancia del pensamiento crítico. De manera individual, el pensamiento crítico nos ayuda a crear nuestra propia identidad y a evitar el conformismo. Está relacionado con otras capacidades como la creatividad, la lógica y la intuición, que una vez que empiezas a desarrollar el pensamiento crítico, estas habilidades pues van en crecimiento, ¿no? Nos permite eliminar falacias, es decir, falsas ideas de la realidad y sesgos que comprometen la objetividad de los datos que vamos a investigar o de los datos que estamos conociendo o de los datos que estamos recibiendo. ¿Qué vamos a entender aquí como
como tema importante. Para poder desarrollar este tipo de pensamiento crítico, yo debo de tener fundamentos, no se puede hablar así al aire y decir que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Una de las grandes ventajas y de las ventajas importantes del pensamiento crítico es que está fundamentado de la siguiente manera. De una forma racional, yo no puedo actuar por impulsos. ¿Sale? El pensamiento crítico no significa actuar, quédate con la imagen, ¿eh? Quédate con la imagen. No significa actuar con base, hay una disculpita, dice déjame le corrijo de una vez. El pensamiento crítico no significa actuar con base a nuestros impulsos o emociones. Se trata de analizar, reflexionar y evaluar antes de aceptar o rechazar una idea. El pensamiento crítico, como ya lo habíamos platicado, es una herramienta. Esta herramienta pues se vuelve cada vez más poderosa si comenzamos a utilizarla de tal manera que podamos comprender el mundo, tomar decisiones con base en información y desarrollarnos como seres humanos. ¿Ok? Si nosotros podemos hacer esto, si nosotros podemos comprender el mundo, tomar decisiones informadas y desarrollarnos como seres humanos, podemos entender que cada una de nuestras acciones está orientada o está encaminada al desarrollo de un fundamento. Voy a poner un ejemplo, un fundamento técnico del fútbol es el control. Si yo no tengo control, todas las acciones que pasen por mis pies se desarrollarán de tal manera que podría ser negativa hasta que yo aprenda a controlar el balón. ¿Sí? Si yo comienzo a fundamentar mis temas, la enunciación de oraciones, el desarrollo de conceptos abstractos y de ideas psicosociales tendrán relevancia. ¿Ok? Atentos. Cuando yo hablo de fundamentación teórica, hablo de una revisión exhaustiva, como la venimos trabajando. Algo exhaustivo es algo que agota, algo que apresura por completo, de acuerdo con una definición de la Real Academia de la Lengua. Una fundamentación teórica es una revisión agotadora de un tema o de las perspectivas de diversos autores que ya han abordado este tema o algún elemento relacionado con él. A partir de este escrutinio, que vamos a ver qué es un escrutinio, a partir de este escrutinio, a partir de este examen, a partir de esta, pues sí, de este escrutinio, de este examen, de esta averiguación, perdón, exacta, diligente que se hace de algo para formar un juicio de ellos, nosotros podemos encontrar sí, podemos tomar consideraciones diferentes de acuerdo a cada categoría y cada variable. Ojo, porque no puedo decir, pues yo ya investigué sobre el desarrollo de, de los pueblos indígenas y siempre va a ser de la misma forma, porque la base importante del pensamiento crítico nos permite entender que existen diferentes situaciones y diferentes variables
que se van alternando, que se van separando o que van convergiendo según el tiempo, el día, la hora, la situación, etcétera. De tal manera que yo puedo destacar o retomar u opinar de acuerdo a estos datos, a estos aprendizajes o estos conocimientos importantes dentro de la investigación o que giren en torno a cómo voy a desarrollar esta investigación o cómo voy a retomar esta investigación. Repito, en el caso de las tareas, pues no puedes copiar y pegar y decir que piensas igual. Ahorita vamos a ver por qué. En la parte de los esquemas de pensamiento vamos a ver por qué. En una investigación es imprescindible la adecuada construcción de la fundamentación teórica, ya que funcionará como una guía de la misma desde el comienzo hasta la conclusión. Para lograrlo, se requiere que el planteamiento del problema sea claro, definir aquello a lo que se quiere dar solución y conocer los antecedentes que existen sobre el tema que vamos a abordar y los enfoques que otros autores han dado al respecto. De acuerdo a Rojas en el 2001, una apropiada fundamentación teórica expone de manera adecuada las teorías relacionadas, los abordajes, los enfoques utilizados, como las investigaciones anteriores y antecedentes e información general que vamos a abordar en el objeto de estudio. La fundamentación del tema de manera teórica es de suma importancia tanto en la investigación de corte cuantitativo como cualitativo, cada una con las características que ustedes ya conocen. ¿Sale? Usualmente en la investigación cuantitativa se denomina marco teórico y en la investigación cualitativa recibe el nombre de literatura y se refieren al contexto teórico y científico que sirve como base de la investigación del problema. Con base en esto es importante destacar que la fundamentación teórica es el pilar sobre el que se argumentará la solidez teórica de la investigación, sin importar que sea cuantitativa o cualitativa, ya que ambas necesitan de su desarrollo. Para fundamentar un tema se deben de seguir los siguientes pasos. 1. Expresar, anótalo, por favor, expresar claramente la razón fundamental o motivo principal de la propuesta o del proyecto, mostrando su validez, importancia, necesidad y ventajas comparativas con otros puestos. Para fundamentar un tema es necesario también hacer referencia explícita a hechos, datos, teorías, textos relacionados con el tema del proyecto o trabajo. Crear un resumen de la historia que se escribirá, proponer ideas que puedan representar el tema, observar las motivaciones de los personajes, pensar en el conflicto de la historia, realizar una investigación que sustente el tema, tener en cuenta que se pueden tener más de un tema dentro de ese mismo contexto o dentro de esa misma situación. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el pensamiento crítico que incentiva la creatividad? Está muy relacionado con ellas. Ser creativo permite buscar soluciones nuevas a problemas que ya conocemos. ¿Sale? De manera positiva refuerza las actividades creativas y generales, de manera general, pues podemos dejar, ¿no? Que desde pequeños los niños jueguen, puedan ver cómo funcionan las cosas, qué es lo que les puede pasar. Otra de las ventajas es reforzar la independencia. Y ojo ahí ese bebecito que está comiendo. Sale solito, sin que le ayuden. Cuando se piensa de manera crítica, pues permitimos que nuestros más allegados sean seres independientes y se muestren en acuerdo o en desacuerdo con ideas ajenas y que puedan justificar su postura. Su capacidad argumentativa puede llegar a sorprendernos porque no, el que sean pequeños no quiere decir que no sepan cómo funciona el mundo, cómo se hacen las cosas. Recordemos que es una nueva forma de entender el mundo. ¿Cómo podemos fomentar el pensamiento crítico? No dando todas las respuestas. Y con eso nos referimos a no hacerle las cosas a los niños, aunque a veces lo fácil puede ser dar directamente las respuestas a las dudas de los niños, es mejor dejar espacio a la improvisación y a la deducción.
Esto lo digo en cuestión de los niños porque en adultos lo podemos hacer, pero ya es muy difícil que comiencen con un proceso de desarrollo, a menos que sean parte de eso, de un proceso. Lo que para nosotros parece obvio, en algún momento puede ser lógico, para ellos puede ser algo nuevo. ¿Sale? Los alumnos tienen que realizar el mismo proceso por el que nosotros hemos pasado para que lleguen a donde nosotros estamos. ¿Cómo podemos hacerlo? Activando la curiosidad. El aprendizaje basado en la investigación es una buena herramienta para desarrollar el pensamiento crítico. Los niños son curiosos por naturaleza, así que no será difícil guiarlos para que encuentren y desarrollen preguntas que ellos mismos quieran responder. También los podemos ayudar a formular hipótesis para resolver sus propias cuestiones. ¿Qué podemos hacer? La clase pasada veíamos los métodos centrados en el alumno. Podemos utilizar uno de estos métodos para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que podemos completar ciertos procesos de manera natural, procesos que pueden llevar más o menos tiempo dependiendo de la persona. Y la clave aquí es no intervenir antes de que lo necesiten. ¿Sale? Dejémoslo hacer lo que tengan que hacer para que ellos se den cuenta de hasta dónde pueden llegar. ¿Sale? Poner un alumno en el centro del aprendizaje es importante, pero crear una buena atmósfera de aprendizaje también es importante. ¿Para qué? Para que el alumno se sienta libre, que sienta que su opinión, su participación vale la pena, que se anime a dar su punto de vista, que sepa que equivocarse es parte de un proceso y que no es malo. ¿Sale? Es necesario diferenciar el error del fracaso y verlo como una oportunidad de aprender. De la misma forma es importante lograr que estas personas o que los niños hablen, pero que también, además de hablar, sepan escuchar. La escucha activa es un aspecto fundamental del pensamiento crítico. ¿Qué podemos hacer? Si ya hicimos lo anterior, pues aprovechar las oportunidades, cuáles las que se ofrecen en el día a día. Cualquier duda, afirmación, idea de un alumno puede servirnos para detonar, ¿sale? Un buen recurso es cuestionar secuencialmente para conducir la conversación donde queremos. Ejemplo, un alumno ha hecho algo que no se debe de hacer. Nos limitamos a decirle que lo que ha hecho está mal, pero podemos preguntarle qué consecuencias puede tener e intentemos que él mismo saque conclusiones y él va a decidir si lo hace o no. ¿Sale? Podemos poner problemas para que los alumnos puedan solucionar. ¿Sale? Que estas actividades les sean útiles desde la más temprana edad hasta nosotros que ya somos adultos. Algún tipo de actividad que tenga como secuencia principal la investigación, la lluvia de ideas, los mapas conceptuales, algo que nos puede ir dando parámetros. ¿Sale? Y otra cosa importante para el desarrollo del pensamiento crítico es que evaluemos las fuentes. ¿De dónde estoy obteniendo la información? No puede ser es que ven un TikTok. No, podría ser siempre y cuando la fuente sea confiable, ¿sí? Pero al tener información de internet o de redes sociales, la información cada vez es menos fiable. ¿Sale? Podemos incitar a los niños a preguntarse quién ha reunido esa información, dónde la escuchó, cómo la inició. Recuerden, te lo pongo ahí abajo, estamos en el siglo XXI. Pasamos de ser la sociedad de la información a generar un proceso de la sociedad de la desinformación. ¿Cómo podemos enriquecer este proceso de desarrollo del pensamiento crítico trabajando en el vocabulario de nuestros más pequeñitos, ¿no? Que es en estas etapas en donde se puede trabajar más. Este proceso creativo tiene la capacidad de generar ideas y opiniones importantes, pero no es suficiente si los niños no son capaces de expresar de manera exacta estas ideas. Aumenta su vocabulario para que ellos puedan reflejar o ver o observar distintos matices y que no crean que lo que tú les dices es la verdad o es la totalidad o no existe otra cosa. Pensamiento crítico se da cuando el niño tiene tiempo y estrategias para tomar decisiones, crear de la nada y entender las consecuencias de aquello que hace o de aquello que ve. Si conseguimos que el alumno sea capaz de sacar conclusiones razonadas y preguntarse las causas de las cosas, por qué suceden, sus años de aprendizaje habrán cumplido su función fundamental, desarrollo de habilidades del pensamiento.
Y a propósito de eso, vamos a hablar de las categorías del pensamiento. Quiero que pongas aquí mucha atención. Primero vamos a ver qué es un pensamiento. Lo entendemos como una operación intelectual de carácter individual que se produce a partir de procesos de la razón. Los pensamientos son productos que elabora la mente de manera voluntaria, es decir, yo pienso cuando yo quiero pensar, cuando yo quiero tener un orden racional, ¿sale? Puedo hacerlo de manera involuntaria a través de un estímulo externo, a través de presión social, de que alguien me lo pidió, no sé, de un condicionamiento, etcétera. Todo tipo de obra artística o científica se forma a partir de un pensamiento inicial o un pensamiento madre que comienza a desarrollar y a complementarse con otros. El concepto de pensamiento hace referencia a los procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, de los demás o respecto a él mismo. Los pensamientos son ideas, repito, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento relacionándose entre sí. ¿Sale? No están aisladas, obedecen a una función. Los pensamientos no existen como actividades intelectuales puras, o sea, no salen así porque sí, siempre van de la mano de otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones y que están generados y regulados por una parte del cerebro llamada sistema límbico, que a través del estímulo y a través del hipotálamo llegan, producen una reacción química y esta reacción química produce una reacción emocional y esta reacción emocional produce una conducta, ¿sale? Esto último significa que los pensamientos siempre están teñidos, pintados o tintados por las emociones. No son ajenos a los sentimientos y a las emociones. ¿Sale? ¿Cuáles son las categorías del pensamiento que vamos a observar? El pensamiento se divide dependiendo de la naturaleza que emane de la idea. Ejemplo, tenemos el pensamiento deductivo. ¿Qué es el pensamiento deductivo? Quédate con la imagen. Este tipo de pensamiento parte de afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para aplicarlas a casos particulares. Por ejemplo, si partimos de la idea, ojo, estoy deduciendo, lo que voy a hacer, el proceso de pensamiento que voy a hacer es deducir. Si partimos de la idea que un francés es alguien que vive en Francia y que Francia está en Europa, podemos decir que René Descartes es una persona que nació en Francia, que este país está ubicado en Europa y que por lo tanto René Descartes es europeo. ¿Ok? Así igual, Chicharito es mexicano. ¿Por qué? Porque nació en Guadalajara, en Jalisco. ¿Y Jalisco qué tiene que ver? Ah, pues es un país de México, es una parte del pensamiento deductivo. El pensamiento inductivo no es contrario, sino que se realiza de diferente forma al deductivo. No parte de afirmaciones generales, sino todo lo contrario. Se basa en casos particulares. A partir de estos casos particulares se generan ideas generales. Ejemplos, si observamos que las palomas tienen plumas, las avestruces tienen plumas y las garzas también tienen plumas, podemos concluir que estos tres animales forman parte de una categoría abstracta, una clasificación, una taxonomía llamada saurópsidos. ¿Sale? Que vamos de lo particular a lo general. Lo general es la especie. Sale esta taxonomía, esta clasificación, y lo particular son tres formas de vida con características similares. Pensamiento analítico, pensamiento lateral, pensamiento creativo, son categorías del pensamiento que vamos a evaluar. Pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad de información amplia y llega a conclusiones viendo el modo en el que interactúan entre sí estos fragmentos. El pensamiento lateral o el pensamiento creativo jugamos a crear soluciones originales y únicas ante problemas mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parecen ser totalmente claras y evidentes. Por ejemplo, una silla de columpio parece que está destinada a ser utilizada en un tipo de juguete muy particular, pero es posible que esta idea de que solo sirve para eso
pues la podemos utilizar como una maceta que cuelga en un porche, ¿sale? Este es uno de los tipos de pensamiento más utilizados en arte y artesanía. Es decir, llevar lo establecido a nuevas formas de hacer. Pensamiento suave y pensamiento duro. Pensamiento suave se caracteriza por utilizar conceptos con límites difusos y poco claros, a menudo metafóricos, la tendencia a evitar las contradicciones. Actualmente es muy característico de corrientes de pensamiento vinculadas a la filosofía posmoderna o al psicoanálisis. Ok, ejemplo, la descripción de conceptos utilizados por Sigmund Freud en la teoría del desarrollo psicosexual. ¿Sale? Es una característica metafórica, ¿sale? Que no evita las contradicciones. Y el pensamiento duro es algo frío, por decirlo de alguna forma, ¿sale? Utiliza conceptos definidos, lo más definidos posibles, lo más específicos posibles. Trata de evitar las contradicciones y es típico de este tipo de razonamientos vinculados a la ciencia, ¿sale? Que no cambian, que tienen muy poquitos matices de dónde cortar, ¿sale? Por ejemplo, es el caso de la medicina, de la física, de la ciencia, ¿sale? Tenemos al pensamiento divergente, al pensamiento convergente y al pensamiento mágico. Vamos a verlos. Pensamiento divergente. Establece una división entre dos o más aspectos de una idea y se explora la posibilidad de mantenerse en esta partición, ¿sale? Si alguien utiliza una misma palabra haciendo que cada vez tenga un significado distinto, podemos detectar este error como un caso de pensamiento divergente en el que se detectan los distintos significados. Por ejemplo, fijándonos en el uso que se hace habitualmente del concepto de lo natural, aplicado a productos de alimentación, orientaciones sexuales poco comunes o tendencias de comportamiento generalizadas en general. Pues es natural que pase. Naturalmente podemos entender que de manera natural se asimila y no, ¿sale? Pensamiento es divergente. Y el pensamiento convergente, ¿sale? Un proceso en el que nos damos cuenta que hay diferentes hechos, diferentes realidades que pueden encajar a pesar de que en un principio de momento no les encontramos algo en común. Si una familia de monarcas, de reyes, se da cuenta de que en una guerra les interesa ponerse a favor de uno de los bandos, habrán partido del análisis de los diferentes actores en conflicto hasta llegar a una conclusión global acerca de la opción más conveniente. Este es un tipo de pensamiento utilizado a la hora de detectar patrones comunes y irregularidades. Puede llevar a abstraer un concepto general que explique partes específicas de la realidad. Y por último tenemos el pensamiento mágico. Este pensamiento mágico confiere intenciones a elementos que no cuentan con voluntad ni conciencia propia, y menos aún capacidad para actuar siguiendo planes. Por ejemplo, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Luffy. Luffy, soy una cebra que tal. ¿Sale? Le estoy dando eh, un tipo de voluntad y de conciencia, algo que no lo tiene, a partir de la manera en la que yo desarrollo ideas. Pensamiento mágico no es propio solo de la etapa de la infancia, también aparecen adultos pertenecientes a sociedades y culturas poco familiarizadas con la escritura y con la ciencia. El motivo es que no han desarrollado un sistema para someter hipótesis o examen de validez lo que ellos dicen y por lo tanto pueden decir que sus explicaciones eh, son correctas. Ejemplo, decir que llueve porque alguna deidad politeísta o monoteísta así lo dictó y no por condiciones del clima. ¿Ok? Seguimos. Categorías del pensamiento. ¿Cuáles son las categorías del pensamiento? Vamos a verlas. El pensamiento, dame 2 segunditos, ya estamos por terminar y con esto nos vamos a ir. El pensamiento se puede categorizar dependiendo de lo que estamos platicando, ¿no? Del autor, de la manera en que lo exprese, de la manera en que lo entienda, de la manera en que lo verbalice.
El pensamiento se puede organizar de acuerdo a la profundidad, ¿sale? De estas mismas ideas, de estos mismos pensamientos. Y hay que ver que cada quien tiene ideas con base en diferencias individuales y en formas de aprender. Podemos ver que los 6 niveles del pensamiento crítico, según Linda Elder y Richard Paul, se definen de la siguiente manera. Primero es el pensador reflexivo, después el pensador cuestionado, el pensador principiante, el pensador en práctica, un pensador avanzado y un pensador maestro. Esto con base en niveles de desarrollo. También podemos encontrar que Benjamin Bloom, Dr. Bloom, y Anderson y Cradwell, que revisan esta taxonomía, esta clasificación, dicen que el pensamiento se puede clasificar por categorías: pensamientos de orden inferior y pensamientos de orden superior. Pensamientos de orden inferior, que es conocer, comprender y aplicar, ¿sale? Podrían hacer en acciones recordar, comprender y aplicar, ¿sale? Y pensamientos de orden superior: analizar, sintetizar y evaluar, que podrían ser analizar, evaluar y crear, ¿sale? De acuerdo a esta categorización. También podemos encontrar que la categoría de los procesos básicos del pensamiento nacen de la observación, de entender la realidad con base en lo que vemos, describir esa realidad, compararla con otras personas, cómo piensan, cómo escriben, cómo están llevando a cabo su proceso, clasificar esta información, realizar un análisis, sintetizar todo lo aprendido, descrito, comparado y observado, y llegar a una evaluación, a una conclusión o a un cúmulo de experiencias y regresar a lo mismo. ¿Sale? Podemos clasificarnos de manera cíclica. De acuerdo a otra clasificación, nosotros podemos encontrar que también se parte de la observación, de la comparación, del análisis de datos, de ordenar los hechos, de clasificar y sintetizar los datos, de ver qué es lo que representan los fenómenos para nosotros, recuperar datos, interpretar y darle inferencia a los fenómenos, transferir habilidades y demostrar con base en este conocimiento, validar aprendizajes, observar otra vez y repetir el mismo ciclo. ¿Sale? Y por último, podemos encontrar que la categoría del pensamiento también se organiza de acuerdo a procesos básicos, procesos de razonamiento, procesos superiores y metaprocesos. Procesos básicos como la observación, la comparación, la relación, la clasificación simple, el ordenamiento y la clasificación jerárquica. Procesos de razonamiento, que son procesos integradores como el análisis, la síntesis y la evaluación. Procesos superiores, que son planificar, supervisar, evaluar y retroalimentar. Y metaprocesos, que son niveles superiores que rigen el procesamiento de la información, y que es lo que hasta ahora hemos estado trabajando con ustedes. Ha sido un gusto y un placer acompañarte en esta clase, en esta última clase y en una clase más. Nos vemos ahorita, seguimos platicando del tema en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer.